Investiga los casos y los pone a discusión delante de profesionales especialistas. En ningún momento el Canal TRO se compromete a prestar el servicio profesional de tipo legal que el caso requiera. Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo. Bienvenidos a Actúa en Derecho. Después de las noticias, iniciamos con el programa jurídico del Canal TRO, dedicado a ustedes, a la comunidad, a atender esas situaciones donde seguramente va a requerir la ayuda de un especialista en Derecho. A partir de este momento, le invitamos a que interactúe con nosotros, se comunique a través de WhatsApp al 310-245-8548 o a través de nuestra línea directa 648-4820 para que en vivo pueda hacer su pregunta y aprovechar la presencia de los especialistas. Hoy saludamos también especialmente a todas las personas que se conectan a través de la señal abierta del Canal TRO, a quienes nos sintonizan en los diferentes cableoperadores y por supuesto quienes nos ven a través de la señal del Facebook Live. Hoy vamos a estar hablando de un tema muy coyuntural a propósito de lo que se viene con las elecciones para gobernaciones, para alcaldías. Pues vamos a estar tocando unos temitas importantes y quiero que sea la abogada Marlene Murcia quien nos dé un inicio, una provocadita de lo que hoy será el tema de lo que vamos a tratar en esta tarde de hoy. Abogada, buenas tardes. Buenas tardes, John. Buenas tardes a todos nuestros televidentes. Esta tarde vamos a tratar un tema muy especial. Contamos con un especialista, un abogado magíster en Derecho Administrativo y que además es de la casa, el doctor Armando Quintero. Entonces, todas las inquietudes que ustedes tengan respecto a temas electorales, qué son las acciones electorales, qué es una acción de nulidad electoral, qué es una pérdida de investidura, a dónde o cómo me puedo quejar yo si conozco que un candidato tiene alguna conducta irregular, algo que yo pueda probar. En fin, todos estos temas los va a estar resolviendo nuestro invitado. Y entonces esperamos que ustedes estén muy atentos, ya que vamos a iniciar otro tema de campaña electoral, para que se informen y para que sepan cómo pueden actuar en derecho también en estos temas electorales. Bueno, para que sepan cuáles son los derechos, cuáles son los deberes, yo me permito presentar al abogado, él es Armando Quintero Guevara, abogado especialista y magíster en Derecho Administrativo, magíster en Ciencia Política y Liderazgo Democrático del Instituto de Altos Estudios Europeos. Además, por supuesto, es asesor externo de la Casa del Canal TRO. Abogado, gracias por su tiempo, bienvenido a Actúa en Derecho. Muchas gracias a ustedes por la invitación y a la teleaudiencia que sé que es bastante numerosa y creciendo. Bueno, abogado, antes de iniciar con las preguntas, vamos a dar una nota contexto acerca de esta importante temática en este contexto electoral que se avecina para todo el oriente colombiano. Se acercan las jornadas electorales y por ende la publicidad. Ante esto es importante conocer cuáles son las normas a las que deben regirse los candidatos de las distintas toldas políticas en sus campañas, así como los derechos y los deberes de los ciudadanos frente al antes, durante y después de todo este proceso electoral. Pues bien, en el programa de hoy se explicará y responderán preguntas sobre el tema de elecciones, inhabilidades, nulidad electoral, pérdida del cargo y pérdida de investidura. Muy bien, abogado, pues iniciemos dándole un contexto a toda la ciudadanía. Pues muy poco de esto se habla en el momento de que llegan las elecciones y se empiezan a ocurrir una serie de situaciones con los candidatos, luego en el momento de las votaciones como tal, con los jurados. Y previo a todo este proceso, lo que hablan acerca de la ley de garantías, acerca de cómo se están promocionando, del uso incluso de recursos públicos. Bueno, vamos a hablar de toda esta temática. ¿Por qué no nos ayuda a orientar a toda la ciudadanía en estos temas? Bueno, sí, es muy importante, digamos, saber que lo que se avecina es una jornada electoral donde se van a elegir las autoridades de representación popular a nivel territorial. La próxima justa electoral busca elegir gobernadores, diputados, alcaldes, concejales y ediles a nivel nacional para todos los departamentos y municipios del país. Digamos, el tema que se propone de acciones electorales
es un tema que tiene relación directa con el proceso electoral y busca la transparencia en el ejercicio democrático. Estamos hablando de que quienes van a ser elegidos son quienes van a tener la representación popular a nivel territorial, son quienes nos van a representar en el poder público de las diferentes gobernaciones, alcaldías, y son quienes van a decidir por nosotros las inversiones y la forma de cubrir todas las necesidades básicas insatisfechas. Entonces, con base en eso, lo que se busca con esta clase de acciones es la pureza del sufragio, es proteger al elector de una parte y proteger que las personas que llegan sean las idóneas, que no tengan ninguna mácula para el ejercicio de ese poder popular que va a actuar en representación del pueblo. Muy bien, señor. Abogado, hay algo y es que muchas personas se quejan de los candidatos. Dicen, este es esto, este hace, este no hace. Bueno, cuando yo sé que ya hay un candidato inscrito, que es un candidato oficial, y tengo una queja, tengo las pruebas de un delito, de una conducta irregular, ¿qué hago? ¿A dónde voy? ¿Con quién me quejo? Bueno, frente a este punto, digamos, de forma general, como está planteada la pregunta, es evidente que todas las personas que quieran aspirar a ser elegidos en un cargo de elección popular, válgame la redundancia, tienen que observar un régimen de inhabilidades e incompatibilidades que acompaña a cada cargo. De acuerdo con la normatividad vigente, las inhabilidades e incompatibilidades son taxativas y de interpretación restrictiva. La persona que tenga el interés de participar en una justa electoral, lo primero que tiene que analizar es si viene en el ejercicio de su profesión, viene en el ejercicio de algún cargo público, bien por haber celebrado un contrato, por haber desempeñado alguna función de representación o de órgano de control, tiene que analizar que no esté dentro de las diferentes inhabilidades principalmente o incompatibilidades si está en ejercicio de un cargo público, que puede ser también de elección popular, no estar incurso en ellas para poder inscribirse. Ese digamos, es el primer filtro, el análisis para cada cargo, las inhabilidades para gobernador, las inhabilidades para diputado, para alcalde, para concejal y para edil están taxativamente determinadas en la ley 617, que modificó en parte lo relacionado con las inhabilidades que están establecidas en la ley 136, que hace referencia para alcaldes y concejales específicamente. Abogado, en cuanto a esa situación y puntualmente con esto que usted está hablando, mucho se habla de algunos candidatos pues que presuntamente han tenido inconvenientes, que han sido citados, que han sido señalados por actos de corrupción. Sin embargo, vemos que no hay algo que los inhabilite. ¿Por qué sucede esto? Y a pesar de que en el común se conoce acerca de las situaciones, ¿no existe una medida un poco más o un filtro un poco más fuerte que evite que este tipo de candidatos logre entrar en este proceso electoral? Bueno, frente a ello, lo primero que hay que decir es que en Colombia estamos en un Estado social de derecho que se rige por unos principios, y uno de esos principios es el derecho al debido proceso, y dentro del derecho al debido proceso está la presunción de inocencia. Hay candidatos que están muy cuestionados por el ejercicio de su vida personal o profesional, etcétera, donde se les pueden endilgar alguna clase de delitos, pero mientras no haya una condena en relación con un delito de tipo penal, no hay lugar, digamos, a pregonar una inhabilidad o una inelegibilidad para poder aspirar a un cargo público. Lo mismo sucede cuando las personas han sido funcionarios públicos y son sujetos de investigaciones de tipo disciplinario. En ese caso, si no hay una decisión en firme donde se genere una sanción que conlleve una inhabilidad para el ejercicio de cargos públicos, la persona no tiene ningún, digamos, impedimento para participar, por muy cuestionada que esté. Entonces, frente a ello y frente a un tema de cuestionamientos o de señalamientos por haber cometido algún tipo de delito, necesariamente tiene que haber una condena, que no quiere decir que al momento de ser elegido
posteriormente pues llegue esa condena y se genere una inhabilidad. O sea, pueden posterior. haber investigaciones, pueden haber señalamientos y no le impiden ser candidato. Él puede seguir su transcurso normal. Lo eligen y si hay una condena correspondiente, pues lo destituirán en su momento. Exactamente, o sea, aquí impera el principio de presunción de inocencia y mientras no haya una decisión debidamente ejecutoriada, que haya surtido todas las etapas, todas las instancias de un determinado proceso independiente, porque aquí hay diferentes tipos de responsabilidades y diferentes sanciones que pueden conllevar una inhabilidad, o sanciones de tipo penal, sanciones de tipo disciplinario y sanciones de tipo fiscal, que tiene que ver con malos manejos de recursos públicos y que le compete a la Contraloría General en principio. Perfecto, vamos a darle paso a los televidentes. El señor Martín se encuentra en línea. Martín, ¿cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo le podemos ayudar? Muy buenas tardes, doctores. Un saludo al doctor y a la doctora, y a usted, para hacer una pregunta de lo que se pasó o se viene viviendo en las elecciones. Yo en las pasadas elecciones me di de cuenta de que ahora pues ya no sé, el capitán de debate, pues ya la propaganda no existe, pero esos candidatos... Ya retomamos con usted, don Martín. Tenemos un problema con el sonido para que me colaboren aquí en el máster y nuestro invitado pueda escuchar la inquietud que nos están haciendo. Vamos a hacer una pregunta que nos envían a través de WhatsApp. Dice, en las elecciones anteriores, una señora que estaba de jurado, al entregar el tarjetón, recomendaba por quién votar. Los de la notaría se dieron cuenta y nada pasó. A la fecha, la señora está trabajando en la alcaldía normalmente. Ante esto, ¿cuáles son las medidas legales y ante qué entidad se puede denunciar? Muchas gracias. Bueno, aquí ya digamos estamos hablando o estamos incursionando en otro tema totalmente diferente que no tiene que ver con inhabilidades o con acciones electorales. Esto tiene ya que ver con delitos contra el sufragio. Okay. El Código Penal tiene establecidas normas relacionadas con la pureza del sufragio y en temas relacionados con jurados o con pregoneros o con personas que inducen al voto, porque el voto tiene que ser una manifestación libre de voluntad de la persona a quien lo ejerce sin ningún tipo de presión. Entonces, en este caso lo que se configura es un delito de tipo electoral que tiene que ser, digamos, investigado conforme a las normas penales correspondientes, pero no tiene nada que ver, digamos, o tiene ninguna relación directa con un determinado candidato, con una inhabilidad o con un tema de acciones electorales, salvo que este tipo de jurados o esta clase de jurados tengan una relación de parentesco con alguno de los candidatos. Con ello se genera una de las causales que están establecidas en la norma para efecto de la procedencia de una acción de nulidad electoral. Muy bien, abogado, en este inicio de las justas electorales, en estos meses previos, se habla acerca de la ley de garantías. ¿Esto en qué consiste? ¿La ciudadanía cómo lo puede entender? Porque muchos dicen, desde ya se está haciendo proselitismo, desde ya muchos de los candidatos ya están anunciando e incluso están utilizando dineros públicos para favorecer a los candidatos que previamente digamos que de la cercanía con las actuales administraciones y empiezan a operar de esta manera. ¿Cómo la ley de garantías funciona y cómo evita que este tipo de situaciones se presenten cada cuatrenio? Inicialmente, digamos, hay que poner en contexto lo que es la ley de garantías y el objeto para el cual fue promulgada para el cual fue promulgada esta ley. Esta ley surge con ocasión de una modificación de la Constitución Nacional que permitió la reelección inmediata del presidente de la República. Entonces, la ley de garantías surge de manera exclusiva para evitar favorecimientos en relación con ese proceso electoral. Luego de surtido los procesos y luego de revocado ese artículo, de modificado ese artículo donde prohibió nuevamente la reelección presidencial, ya hoy esa ley se torna a la voz de muchos expertos en esta materia
anacrónica y genera traumatismos en la inversión de los presupuestos a nivel territorial. Pero no obstante ello, la ley de garantías hoy está vigente y la ley de garantías lo que establece es una serie de restricciones dentro de los 4 meses anteriores a la elección para que no se favorezcan a los eventuales candidatos con dineros de carácter público. Prohíbe, por ejemplo, la celebración de convenios interadministrativos, prohíbe la contratación directa dentro de las entidades públicas, prohíbe la inauguración de obras donde esté presente un candidato a una corporación o a un cargo de elección popular, prohíbe una serie de aspectos que lo que busca es equilibrar las cargas en relación que no haya ningún favorecimiento frente a un candidato en particular. Y realiza una prohibición muy importante y es que congela las nóminas, porque pues las nóminas de las entidades se han convertido, digamos, en fortines políticos. Entonces, la ley de garantías, tengo entendido, usted me corrige, abogado, que sabe más de ese tema, prohíbe o congela la nómina. Efectivamente, dentro de los 4 meses anteriores al proceso electoral, a la elección específicamente, las plantas de personal no pueden ser modificadas ni puede haber nombramiento diferente a una vacante que surja con ocasión de una renuncia irrevocable de un funcionario o por la muerte de un funcionario. Esas es, digamos, las únicas excepciones que permite la ley para digamos, hacer un nombramiento o un movimiento dentro de la planta de personal. Obviamente están también restringido cualquier proceso de reestructuración al interior de una entidad pública con ocasión de esa veda que genera la ley de garantías. Tenemos una llamada en línea. Señor Pedro, muy buenas tardes. ¿Cómo le podemos ayudar? Muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bien, gracias. Cuéntenos. Una pregunta para el doctor. Es que tengo una inquietud con respecto a los contratos que se hacen con las personas y que esas de pronto en un momento dado pueden aspirar a una corporación pública, por ejemplo en el Consejo. Resulta que en las alcaldías, no solamente en ciertos municipios, sino quizás en todas las alcaldías, contratan personal a 3 meses o a 4 meses. Ese contrato pues no es un contrato laboral directamente, sino ni tienen horario. Entonces la pregunta mía es si esos funcionarios temporales pueden aspirar a ser candidatos al Consejo y de resultar elegidos tienen alguna inhabilidad. Esa es la pregunta primera. Y la segunda es que después de que contratan la alcaldía, que pasa la ley de garantías, ¿cuánto tiempo tienen nuevamente para renovar contratos al personal en prestación de servicios? Muchas gracias, muy amable. Don Pedro, muchas gracias a usted por las inquietudes y pues hablamos que este tema de ley de garantías aplica únicamente para el sector público, ¿no? Sí, solo para el sector público, nos estaban diciendo, ¿no? Y entonces los privados no, sector público solamente. Única y exclusivamente. ¿Qué le decimos al televidente, abogado? Bueno, ahí hay dos inquietudes que son bastante interesantes y que ameritan, digamos, una claridad respecto al tema de las inhabilidades. Ahí estamos hablando de inhabilidades y lo que entiendo de la pregunta hace relación para una eventual aspiración para cargo de alcalde o para consejo también, para el caso es exactamente lo mismo. La ley 617 establece el régimen de inhabilidades tanto para alcaldes como para concejales y determina que quien aspire a un cargo de elección popular no podrá dentro del año anterior a la elección celebrar contrato con una entidad pública que se vaya a ejecutar dentro de la entidad territorial a la cual va a aspirar. Le hago un paréntesis, ¿eso fue lo que sucedió con Antanas Mocus, con el senador? ¿Esa celebración de contrato fue lo que le comprobaron previamente a su elección? Exactamente, ahí digamos eso está en discusión porque aparentemente él es el... Representante legal. Un presidente honorario de la fundación creo. Y no tuvo nada que ver con la celebración del contrato. Sin embargo, pues eso está todavía en discusión, es objeto de una medida cautelar en este momento
la suspensión para ahondar más en esa situación, pero digamos ese es un régimen de inhabilidades especial porque hace relación con el Congreso de la República o quienes van a aspirar al Congreso. En este caso, la inhabilidad está dada para celebrar contratos dentro del año anterior a la elección. Entonces, muchas veces el contrato se celebra dentro del año anterior a la elección, pero se extiende durante el tiempo del año, de prohibición del año. Lo que prohíbe la norma es la celebración, no la ejecución. Es decir, que si dentro de ese año anterior a la elección se celebra un contrato por un mes, por 15 días, por 2 días, estaría en curso dentro de la inhabilidad y se genera una posibilidad de una demanda bien por nulidad electoral o bien si es un cargo de elección popular de una corporación pública, es decir, asamblea o consejo o ediles, puede conllevar a un proceso de pérdida de investidura. Muy bien. Tenemos otra llamada. Hay otra inquietud. La segunda inquietud está orientada a que una vez se lleve a cabo el proceso electoral, ¿cuándo pueden suscribirse los contratos? No, la prohibición para la celebración de contratos está dentro de los 4 meses anteriores a la elección. El día de la elección termina esa prohibición y al día siguiente no hay ningún inconveniente. Inmediatamente. Para las entidades públicas. Ya se tiene quiénes son los concejales, alcaldes, gobernadores, ediles. Al siguiente día ya se puede contratar. Doc, me surge una inquietud. ¿Un contrato de prestación de servicios profesionales me impide, me inhabilita? Es que, digamos, lo que está prohibido es celebrar contratos cualquier contrato. Naturaleza. Ajá. Un contrato de prestación de servicios, un contrato de suministro, Listo. un contrato de cualquier naturaleza. Cualquier contrato. Celebrado dentro del año anterior a la elección le impide aspirar a un cargo público. Y si aspira a un cargo público, no obstante la inhabilidad, ya con una nueva modificación de normas electorales en este momento puede configurarse incluso un delito. Muy bien. Señor Martín, muy buenas tardes. ¿Cómo le podemos ayudar? Se cayó la llamada del señor Martín. Vamos con otra inquietud que nos envían a través de WhatsApp al 310-245-8548. Abogado, nos preguntan qué entidad regula o revisa el cambio de sitio de inscripción de la cédula. A estas fechas esto es muy común por todo el tema del trasteo de votos, ¿no? De lo que sucede y lo que empiezan a cuestionar a los diferentes candidatos de la, entre comillas, compra de votos entre los diferentes municipios. Es decir, gente de Bucaramanga resulta yendo a inscribir sus cédulas en Cúcuta para fortalecer y así en otros diferentes municipios. ¿Esto se puede denunciar? ¿Esto cómo se está controlando? Sí, digamos, ese es un tema que también está penalizado y hace referencia al trasteo de electores. El trasteo de electores. Cuando se pruebe esta circunstancia, puede, digamos, el órgano competente, en este caso es el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional, que son quienes tienen la competencia en materia electoral, anular, digamos, procesos de inscripción de una determinada mesa. Y el cambio de ubicación de la mesa también, por orden público, por cualquier circunstancia de estas, es competencia de estos órganos de esta autoridad autónoma que es el Consejo Nacional Electoral. Abogado, ahora nos están preguntando es con respecto a la molestia que causan las diferentes campañas electorales en cuanto a todo lo que es correspondiente a la contaminación, no solamente visual, sino auditiva, los horarios que utilizan, los sitios que utilizan. Dice, ¿existe algo que controle este tipo de prácticas realizadas por parte de los candidatos, que finalmente termina siendo todo lo contrario correspondiente al beneficio de los ciudadanos y sí terminan perjudicándolos? ¿No hay algo que los inhabilite por estar molestando a los ciudadanos de esta manera? Sí, claro que sí. La ley 130 del 94 establece el estatuto básico de los partidos y movimientos políticos. Dentro de esta normatividad está regulado todo el proceso electoral, desde la financiación de los candidatos hasta la forma en que deben hacerse la publicidad de cada uno de los partidos y candidatos individualmente considerados. Hay un tiempo establecido para ello. Los alcaldes en cada una de sus jurisdicciones son los encargados de regular
las zonas que pueden ser objeto de ubicación de publicidad política. De vallas, se por regula ejemplo. también por parte de esta norma la publicidad que debe hacerse a través de los medios de comunicación como publicidad política pagada. Debe estar supremamente claro que eso corresponde a ese aspecto y no a un favorecimiento de un candidato como tal, porque todo esto genera unos gastos que tienen que estar registrados y hoy deben cubrir un tope máximo de gastos para una determinada campaña, que de excederse de ese tope máximo hoy también constituye un delito y tiene unas consecuencias de orden electoral también. Abogado, vamos a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando de acciones electorales. Hoy en Actúe en Derecho, haga sus preguntas, sus llamadas y después de la pausa las contestaremos. Ya regresamos. Continuamos en Actúe en Derecho. Señor Martín, muy buenas tardes. Cuéntenos cuál es su inquietud. Don Martín. Don Martín, buenas tardes. Muy buenas tardes, doctores. Cuéntenos cuál es su inquietud. Doctores, mi pregunta es un poquito congestionada la línea, pero ahí vamos, ahí gracias a Dios salió. La pregunta para el doctor es lo siguiente. Es que en las pasadas elecciones yo me di cuenta de que existen, digo, casi que no, de que ahora llegan a un barrio y hablan con un líder y contratan a 50, 100 personas a que el día de capitán de debates y les pagan 50.000, no sé cuánto, 50 o 100.000, no sé, y usted cree que, doctor, que eso no es comprar el voto. Claro que aquí pasa en el barrio, el político contrató con el líder y pusieron 100 o 200 camisetas. Usted sabe que ellos ahora se identifican es por una camiseta, ¿cierto? ¿Y usted cree que eso no es comprar votos? Para mí, en mi personal, que la táctica que tienen ahora los políticos es llegar así y Bueno, don Martín, muchas gracias. Si es o no es comprar votos, ¿esto cómo lo ve? Hablemoslo desde el punto de vista legal. Llega un candidato que está en campaña, hablando ya de los topes de financiamiento que ellos tienen, hablan con los líderes de la zona y les decimos, necesitamos a 100 personas que vamos a contratar y esas 100 personas se van a poner 100 camisetas relacionadas con nuestra campaña y van a trabajar para nuestra campaña. ¿Esto es ilegal o es legal? Bueno, de todos modos es una percepción del televidente en relación con algo que sucedió, pero en principio lo que uno ve es que están contratando una serie de personas de pronto para que hagan una orientación hacia las diferentes mesas en relación con los puestos de votación, que mucha gente no sabe ni siquiera ubicar el puesto de votación, pero pues de ahí a que se pueda tener como una compra de votos, pues de los elementos que él plantea no surge, digamos, prima facie esta circunstancia. Muy bien. Abogado, tenemos una inquietud que nos envían. Dice, el caso es el siguiente. En Valledupar inhabilitaron a 16 concejales y dentro de los cuales que van a asumir la nueva curul, existe uno que es actualmente aspirante rector de la Universidad Popular del Cesar. Si el señor en mención asume la curul de concejal, ¿queda inhabilitado para ser rector de la universidad? Muchas gracias. Bueno, digamos ahí hay una situación muy particular y se trata del régimen ya de incompatibilidades de concejal. Digamos en la pregunta lo que se está diciendo es quién puede ser llamado a ocupar uno de los cargos de las personas que fueron inhabilitadas, tiene una eventual aspiración para otro cargo que ya no es de elección popular, sino de designación de acuerdo con los estatutos de la universidad a la cual va a aspirar. Si en un determinado momento él sale designado como rector de la universidad, tendría que renunciar a la curul para asumir digamos, para asumir esta representación o esta dignidad.
pero habría que mirar también cuál es la naturaleza jurídica de la universidad, si es de carácter público y si es de carácter público es de orden municipal, porque si es de orden municipal sí habría una incompatibilidad para que esta persona pueda entrar a trabajar en ese cargo público. Abogado, nos preguntan si soy ciudadano o ciudadana venezolano y me ayudaron a sacar la cédula colombiana, ¿yo puedo votar para elegir alcalde? Bueno, ahí digamos ya lo que hay que decir es que puede tener la doble nacionalidad o sacó ya su cédula cumpliendo con los requisitos que establece, digamos, el Estado colombiano para que un extranjero pueda ser reconocido como connacional por tener padres colombianos, etcétera. Lo cierto es que ya tiene una cédula de ciudadanía y es colombiana. Puede perfectamente ejercer su derecho al voto siempre y cuando se encuentre en la ciudad donde fue expedida la cédula, porque de otra parte tendría que inscribirla en un sitio diferente a donde se la expidieron, pero no tiene ninguna limitación para ello. O sea, con la cédula puede votar, no hay problema. No hay ningún inconveniente, ya entra dentro del censo electoral. Perfecto, tenemos una llamada en línea. Muy buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Cómo le podemos ayudar? Sí, muy buenas tardes, amigo John. Cuéntenos, ¿cómo le podemos ayudar? Sí, un saludo muy especial a la doctora Marlene y al invitado de hoy, al doctor, ¿no? Doctor, yo tengo la siguiente inquietud, ¿no? Y miles de personas estamos con esa inquietud. Yo sé que hay muchas personas en Santander, debido a las declaraciones del actual alcalde de Bucaramanga, que él muchas veces se pronuncia y dice que él no invirtió un solo peso en su campaña para ser alcalde de Bucaramanga, ¿no? Yo quisiera saber si esto es cierto o no, y las demás corporaciones también. ¿Será que no se necesita plata para ser concejal, para ser diputado, para ser gobernador? Pero en especial me llama mucho la inquietud del doctor Rodolfo Hernández, ¿no? La posición que él toma, ¿no? Yo pensé que para eso se necesitaba cierto tope en dinero, ¿no? Pero él dice que no invirtió un solo peso. Me gustaría saber de pronto su respuesta. Muchísimas gracias, ¿no? Muy amable por el tiempo. Bueno, digamos, ya son inquietudes de situaciones muy particulares que se presentan, y ahí ya uno tiene que entrar a analizar aspectos de popularidad del candidato, de, digamos, la trayectoria que tiene, porque es innegable que una persona que tiene un contacto directo con medios de comunicación, que tiene una presencia permanente, ya sea por el deporte, ya sea por la farándula, como hemos visto muchas veces en el Congreso han sido elegidos deportistas, directores técnicos de fútbol, etcétera, porque tienen, digamos, una presencia mediática y ellos necesitan menos recursos para darse a conocer. Pero decir pues que no necesitan recursos, eso depende de cada situación particular y la imagen que él refleje en su electorado y la aceptación que tenga frente al electorado, porque de todos modos una campaña implica exponerse a las personas para que lo conozcan, para que conozcan su programa que va a llevar a la administración a la cual aspira, y pues para efecto de tener esa presencia pues necesariamente implica recursos, pero unos más o menos en diferente medida de acuerdo con la popularidad que tenga el candidato. Pero legalmente hay un tope para gastar, pero no pasa nada si no se gasta. Sí, el Consejo Nacional Electoral establece unos topes máximos para las diferentes campañas. Un tope máximo para la elección de gobernador, un tope máximo para la elección de la asamblea individualmente señalada por diputados, un tope máximo para alcaldes y un tope máximo para alcaldías. Entonces, mientras esos topes no se sobrepasen, no hay ningún inconveniente, pero puede ser menos recursos de los que establece. ¿Y esos reportes de esos gastos son públicos, abogado? Cualquier persona podría revisar, bueno, en el caso de lo que nos mencionaba el televidente, del alcalde de Bucaramanga, el de Floridablanca, el de Girón, el de Piedecuesta, de cualquier alcalde a nivel de país, si alguien quisiera saber cuál fue el comportamiento de campaña, ¿podría solicitar eso? Por supuesto, es que cada campaña tiene un gerente de campaña, y tanto el candidato como el gerente tienen la obligación de rendir cuentas ante el Consejo Nacional Electoral, y mucho más hoy, que implica que el excederse de esos topes está generando, digamos, un delito frente a las normas electorales. Me preguntan lo siguiente, abogado, a través de WhatsApp, me dice: buenas tardes, soy sobrino de un secretario de Desarrollo.
de un municipio. ¿Puedo ser candidato al consejo del mismo municipio? Muchas gracias. Ahí, digamos, cuando a mí me preguntan un tema de inhabilidades, yo siempre, por más que uno tenga clara la ley, uno tiene que remitirse, digamos, al postulado que lo establece, porque la inhabilidad como tal es taxativa y entonces ahí nos tenemos que ir a los órdenes de grados de parentesco. El sobrino es un cuarto grado de consanguinidad frente a una determinada persona. El secretario de despacho es un cargo del nivel directivo frente al cual se podría generar inhabilidades de familiares hasta cierto grado. Y entonces lo que nos aclara la situación es el numeral cuarto del artículo 40 de la Ley 617, que establece la inhabilidad para este tipo de familiares y señala que no podrá ser elegido quien dentro del año inmediatamente anterior a la elección haya tenido parentesco en segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o civil, o con la cónyuge de una persona que tenga un cargo del nivel directivo, cargo del nivel directivo en el municipio donde va a aspirar. Por lo tanto, en el caso que está preguntando, desde mi criterio no hay ninguna inhabilidad porque él estaría en cuarto grado de consanguinidad, aspecto que está por encima de la prohibición que se limita hasta el segundo grado de consanguinidad. Nos hacen otra pregunta, dice, abogado, ¿cómo hacer para actuar en los casos de doble militancia que se presentan en diferentes municipios? ¿Esto es causal de inhabilidad? ¿Cómo lo entiende la ley? No es causal de inhabilidad, es causal de inhabilidad y es una causal para poder iniciar un proceso de nulidad electoral. Ya la doble militancia, de acuerdo con la ley que ha querido fortalecer el tema de los partidos, está siendo castigada incluso con la pérdida del cargo para el cual está aspirando. Por lo tanto, sí hay una inhabilidad que es el tema de quien fue candidata como candidata a la vicepresidencia en la fórmula con Gustavo Petro, que perdió su investidura en el Congreso precisamente por doble militancia. Abogado, aquí una pregunta. Dice, soy funcionario público y hace unos días nos citaron a una reunión donde aparentemente era de carácter informativo de la empresa, pero resultó ser proselitista. ¿Esto se puede denunciar y es causal de inhabilidad a ese candidato? Muchas gracias. Bueno, frente a este aspecto, digamos, el candidato no tendría un inconveniente frente a su posible elección. Ahí quienes sí podrían generar un tema de investigación de carácter disciplinario tiene que ver con los servidores públicos que tienen una ascendencia con estos funcionarios o contratistas de una determinada entidad pública porque están favoreciendo o induciendo, digamos, un tema con un candidato en particular y por lo tanto lo que cabría en este caso de la pregunta sería una queja disciplinaria contra el funcionario que obligó a estos servidores públicos o contratistas a participar de una reunión de carácter proselitista. Bueno, tenemos un mensaje que nos envían a través de audio en WhatsApp. Escuchemos lo que nos dicen los televidentes. Sí, buenas tardes, cordial saludo. Mira, el tema es el siguiente, pues es para hacer claridad que en el tema de los consensos realizados más exactamente por el Partido Conservador en diversos municipios de norte de Santander, donde participaron varios precandidatos y aceptaron someterse al consenso para escoger candidato único de la colectividad en el respectivo municipio. Entonces es para hacer énfasis en que ya tomada la decisión y decidió cuál sería el nombre del candidato, ya va a conocer de ese consenso. Los demás candidatos no podrían en este caso aspirar por otra corporación, ya que por ley estarían incurriendo en una doble militancia y lo cual generaría la imposibilidad de participar a través de otro partido o movimiento político. Ahí en ese caso los candidatos que no tuvieron el aval les toca permanecer en esta colectividad y no podrían participar de los próximos comicios
el 27 de octubre que se avecina. Muchas gracias. Bueno, una aclaración que nos hace ahí un televidente, un aporte a la discusión que veníamos teniendo precisamente a propósito de ese tema de la doble militancia, ¿no, abogado? Sí, correcto. Digamos, el tema de la doble militancia ya está definido y claramente establecido en la norma y señala cuándo se genera, digamos, este tipo de prohibiciones para participar en otra justa electoral y hace referencia básicamente a quienes han sido elegidos en nombre de un determinado partido. Para poder aspirar a un nuevo cargo público tienen que renunciar al partido un año antes de inscribirse como candidato de otro partido. ¿Qué es lo que estaban creyendo algunas personas? Dicen, no, pues no lo eligió por este partido, pero también estaba coqueteando con este otro. Entonces, antes de que lleguen las elecciones voy a renunciar y me voy para el otro partido porque allá sí me aceptan. No, un año antes tiene que estar. Un año antes, pero quien ostenta, digamos, una dignidad otorgada o ganada en una elección popular en nombre de otro partido. Tenemos otro mensaje a través de WhatsApp, de audio. Escuchemos lo que nos dicen los televidentes. Hago un favor, estimado doctor de Canal TRO, es que tengo una inquietud. Mi esposa es veedora y ella quiere ser edil de la comuna 1 del norte, y entonces ella puede elegir el cargo como edil o la personería no la deja actuar como edil, por lo que ella es personera. Entonces mi esposa pues me hace esa pregunta para que se lo diga a ella así, a sus abogados que son los derechos contra derechos, para mirar si ella puede decidir como edil, siendo personería de Bucaramanga, como radicado, lo radica ella la personería. Muchas gracias. Bueno, ella es veedora y quiere ser edil. Sí, lo que se alcanza a entender es que ella ejerce una actividad a través de una veeduría y en este momento las personerías municipales son las que autorizan el ejercicio de esas veedurías, y la veeduría como tal no es otra cosa que un acompañamiento que hace un ciudadano para vigilar la correcta ejecución de recursos públicos y por lo tanto no ostenta en ella una dignidad que genere una eventual nulidad para aspirar a un cargo, a una elección como edil de una comuna. No veo ninguna inhabilidad para ello. Puede, no obstante, estar en el ejercicio de esta actividad de veedor, aspirar a un cargo de elección popular. Tenemos otro mensaje a través de WhatsApp, de audio. Escuchemos lo que nos dicen los televidentes. ¿Con qué tiempo tiene, si uno solicita el aval a un grupo político y resulta que se llegó junio y no se lo dieron y yo necesito pedir el aval, pero también firmé como militante del partido, ¿con qué tiempo de anticipación no hay, me elijan alcaldesa o eso, o algún cargo y después me demanden cuando sea elegido? ¿Con qué tiempo debo cancelar la militancia de un partido para poder pedir el aval en otro partido? Bueno. Lo que estábamos hablando, abogado. Sí, hace un poco. ¿Eso está en el estatuto de la oposición? Eso está en las nuevas normas que establecieron, digamos, para fortalecer el tema de los partidos, y habla debe renunciar con un año de anticipación a la militancia del partido. Pero no, digamos, no todo militante está en esta situación, sino quienes tienen unos cargos directivos dentro del partido y quienes fueron elegidos en nombre de un partido y para las próximas elecciones piensan aspirar por otro partido. Deben renunciar al partido un año antes, y si renuncian al partido, obviamente a la curul que ostenta. Bueno, si yo soy, digamos, un raso dentro del partido, no tengo ningún problema. Dentro de las normas no le veo la inhabilidad para... Tienen que ser igual que las inhabilidades de nivel directivo. Del nivel directivo del partido o que hayan sido elegidos por ese partido para un cargo de elección popular. Perfecto. ¿Qué es un raso, abogada, dentro de un partido? Soy de la base, no participo, no tengo cargos directivos, no he sido nombrada. Con cero posibilidades de ser elegido. Con cero posibilidades, solamente hay milito. Bueno, don Carlos, ¿cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo le podemos ayudar? Buenas tardes. Cuéntenos, don Carlos.
Era para hacer pregunta al doctor. Por favor. Mire, lo que pasa es que yo tengo un niño. Sí. Y el niño en este momento tiene 15 años. Sí. Y resulta que la mamá me lo entregó de un año, así, de un añito. Sí. Y a mí ya nunca me ha colaborado, ni siquiera para una pastilla para el niño. Nunca me ha colaborado para nada. Ok. Y entonces, cuando yo me dejé con ella, yo le dejé una casa que yo tenía en Cimitarra, Santander. Yo necesito saber, y quería preguntarle al doctor si yo tengo algún derecho, usted lo puedo demandar o algo, para que ella me ayude con el niño, porque ella nunca me ha ayudado a mí para el niño. Muy bien, don Carlos, muchas gracias por su llamada. Hacemos un paréntesis pequeño, abogada, para darle una orientación a don Carlos en este importante tema que precisamente ayer estábamos tratando. Claro, precisamente ayer tratábamos el tema de alimentos y como nos decía nuestro abogado invitado en el día de ayer, los temas de alimentos, la obligación alimentaria es compartida entre los padres. Entonces, si en este caso usted tiene a cargo al menor, perfectamente usted puede demandar a la señora, hacer una demanda de alimentos. Primero la debe citar a conciliar en una comisaría de familia o ante el bienestar familiar, y si ella no concurre o si ella no accede a fijar una cuota de alimentos, usted la puede demandar porque la obligación de alimentos es solidaria entre los padres, 50% y 50%. Muy bien, cerramos ahí el paréntesis con respecto al tema de familia. Abogado, nos siguen preguntando con temas relacionados al grado de consanguinidad y como el gusto de la familia por el tema político. Y aquí nos dice un televidente, muy buenas tardes, ¿qué problema hay si dos primos se lanzan a una alcaldía y el otro a un consejo del municipio? ¿Ahí hay inhabilidad o no hay ningún inconveniente? ¿O cómo funciona esto? No, en este caso no, por el mismo grado de consanguinidad, digamos, el tema no hace referencia a los aspirantes como tal. Las inhabilidades están dadas de los aspirantes frente a quienes ostentan cargos que eventualmente pueden generar una inhabilidad. En este caso, las inhabilidades para participar en un proceso de elección por dos familiares están dados que sea por el mismo partido. Pero si son por diferentes partidos, no tienen ningún problema de aspirar incluso dos hermanos. Mira, aquí me dicen y siguen con el mismo tema. ¿Pueden 5 miembros de una familia trabajar en cargos públicos en el mismo municipio? Si esto no es así o si no es permitido, ¿ante quién se puede denunciar? 5 miembros de una misma familia. Bueno, digamos, esa es una pregunta supremamente general. Sí. Si son 5 funcionarios que son hermanos entre sí, pero que ninguno tiene la potestad de determinar el designar o el nombrar a otro, no hay ningún inconveniente. El tema de las inhabilidades y aquí ya operas una prohibición para los servidores públicos, una prohibición incluso constitucional para los servidores públicos de nombrar o designar en un cargo a un familiar dentro de los grados de consanguinidad que establece la ley. Pero la pregunta como está formulada está señalada en el sentido de que hay 5 personas que laboran en una entidad pública, pues no se sabe, digamos, no está clara la pregunta si estas personas tienen algún grado de parentesco con quien los designó en ese cargo. Las nombra, las designa o en fin. Muy bien, tenemos una llamada. Yuri, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hola Yuri, ¿cómo le va? Buenas tardes. Muy buenas tardes, doctores, para hacerles unas 2 preguntitas. Bueno, cuéntenos. Estamos en el tema electoral. Por favor. Lo que sucede es que en los barrios ha estado sucediendo últimamente que las personas van a la reunión de un candidato, escuchan las propuestas, escuchan qué es lo que dicen, reuniones internas, todavía no hacen campaña con publicidad. Pero si ese candidato se entera que esa persona fue a la reunión de otro candidato, también a escucharlo, entonces ya comienzan a llamarlo. Venga, ¿qué pasó? Como hacerle en bullying, como hacerle, como que, oiga, usted habló fue conmigo, ¿qué hace allá? ¿Por qué está hablando con ese otro candidato? Otra cuestión que ha estado sucediendo es que en las empresas o en las entidades de trabajo le están diciendo a los empleados, mire, hay que votar por este candidato, tráigame la familia, tráigame los votos, de lo contrario está en juego su contratico, está en juego su puesto de trabajo. Entonces, ¿qué cosas se pueden hacer ahí pues
A mí me parece que eso no es correcto, pero lo están haciendo. ¿Qué se debe hacer en cuanto a eso? Yuri, qué buenas preguntas, gracias por hacerlas. Esto se ve todos los cuatrenios, abogado. Esto es voz populi. Las reuniones internas, como manifiesta, bueno, ahí sí decide usted como ciudadano si quiere o no escuchar una y otra propuesta. Y si no está casado con ninguna campaña, pues si le hacen bullying, hombre, cuélguele el teléfono y ya deja de escuchar. Pero la situación, abogado, del tema de la amenaza con respecto al tema laboral y casi que la presión sobre el voto, ¿esto cómo lo ve la ley? Bueno, digamos en la pregunta que hace la televidente, pues necesariamente lo que se ve es que hay una presión, y aquí ya sí entra el sector privado. Sí. Esto es tanto para el sector privado como para el sector público. Eso ya entra dentro de los delitos de carácter electoral. Eso ya es un constreñimiento Aquí estamos al hablando elector. del delito de constreñimiento al elector, que a través de la fuerza o a través de la intimidación o de la violencia inducen a una persona para, digamos, orientarse a apoyar una determinada causa política. Pero también hay que decir en este momento que las inscripciones para cargos de elección popular todavía no se han dado. Entonces no podemos hablar en este momento de candidatos. Estamos hablando de precandidatos o de personas que eventualmente pueden ser aspirantes a un determinado cargo, pero como tal, una persona que haga una reunión de carácter político en este momento no tiene la condición de candidato. Perfecto, bien importante. Estamos hablando de acciones electorales. Hacemos una pequeña pausa y ya continuamos en la parte final de Actúe en Derecho. Continuamos en Actúe en Derecho. Abogado, ya para finalizar en este tema de acciones electorales, las recomendaciones a propósito de este contexto. Bueno, las recomendaciones están orientadas para una parte a los electores, y es votar a conciencia, saber que el voto es definitivo para una democracia, para elegir a los mejores quienes nos van a representar en los diferentes cargos, tanto de las corporaciones públicas como en los cargos del Ejecutivo, y a los candidatos que hay una normatividad que los rige y que deben observar esta normatividad porque están las acciones de tipo electoral que pueden castigar una irregularidad que se presente en torno al proceso electoral. Hay acciones de nulidad electoral que castigan unos aspectos que señala la norma y hay acciones de pérdida de investidura que son para quienes ocupan un cargo de elección popular de corporaciones públicas, que en el momento de prosperar les impide volver a aspirar a cualquier cargo de elección popular. Por lo tanto, la recomendación está en ser cautos y observadores de la norma que rige todo proceso electoral. Abogado, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, a la abogada Marlene Murcia también, a ustedes por estar en sintonía. Los invitamos a que continúen con toda la buena programación del Canal TRO. Bendiciones, feliz tarde.